Seguimos en Magazine Central, seguimos para el Departamento Central informando de todo lo que acontece en nuestra comunidad. Lo importante es que la gente ahora se está acoplando, las autoridades principalmente, porque juntos construiremos nuestro departamento y posterior nuestro país. Me encanta, como digo, que otros canales estén apuntando a esto, porque para el país más me falta educación, que la gente se despierte, que sepa elegir. ¿Y cómo vamos a saber elegir? Cuando le conocemos a la persona, ¿qué hace? Porque si no, la lista de sábana de Icuaín y Maba es votante, no exigen, no preparan todo luego y no arrean, porque ya de tabú. Entonces, eso es lo que queremos cambiar con esta programación. Y ya escuché que otros medios se preparan y me encanta. El sol sale para todo, eso dice Dios. Tendremos posteriormente a Luis Alberto Castiglione Soria, es un político paraguayo perteneciente al Partido Colorado y actualmente es senador de la Nación hasta el periodo hasta el 2018. Es líder de su bancada. Por lo tanto, vamos a tenerlo acá el próximo viernes hablando de su propuesta, su proyecto. A la vicepresidenta se le dijo florero. Pero vaya se está metiendo ímpetu a la propuesta. Para la educación, la seguridad, lo faltante ahora. Y como hablamos de Magazine, hablamos de nuestra gente, de nuestra ciudad, hoy tenemos de vuelta al pastor Vera y nos va a explicar un tema candente, el tema al momento. Inclusive tenemos algunas imágenes. Buenos días, pastor, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás, Julio? Buenos días. Buenos días, señor. Javier Vera es un conocedor del tema y todos los jueves tenemos nuestra reunión, un lindo grupo que hablamos del tema, escudriñamos, intercambiamos ideas, pareceres, pero ¿cuál es el ingenio? Por eso no opinaba así hoy, lo preguntaba hoy. Y un saludo dicho de paso a toda la gente que se reúne con nosotros, que también de repente estará viendo la programación, y toda la gente de la iglesia Cariz Ágape, que los domingos nos encontramos desde las 9 hasta el mediodía, compartiendo con muchos otros pastores y orando a nuestro Creador. Pastor, si vamos desarrollando el tema que hemos prometido. Sí, excelente. Es un tema candente por el tema de que de una u otra manera el hombre siempre quiso saber el futuro. Siempre que dice, ¿qué va a pasar después de esto? O se pregunta también qué va a pasar después de la muerte. ¿Hay vida? ¿No hay vida? Y lo bueno de este libro, de los libros que se llama la Biblia, como le conocemos de esa forma, en este libro habla del final de los tiempos, de todo aquello que va a acontecer en tiempos futuros. Y este libro, primero decir que tiene una eficacia muy alta por el hecho de que cuenta ya con profecías que fueron dadas por ciudades como Babilonia, los caldeos, imperios, sobre Roma, o sea que muchas ciudades que se cumplieron al pie de la letra, que le da una veracidad prácticamente, yo podría arriesgar a decir, y algunos me dirían muy arriesgado a decir, una veracidad del 100%. Por eso es una Biblia muy confiable. Y en este caso, hablando del centro de la Biblia, el cual es Jesús, él había dicho que habría unas señales que iban a determinar cuál era el final de los tiempos. Y en este caso, el final de los tiempos, estamos hablando que a Jesús le preguntaron ¿cuándo sucederán estas cosas? Porque Jesús había hablado unas palabras proféticas diciendo, miren, el templo va a ser destruido, no va a quedar piedra sobre piedra, Jerusalén va a ser sitiada. Y él dijo, ¿cuándo va a suceder? No dio una fecha exacta, pero dijo literalmente, esta generación no va a pasar hasta que todo acontezca. Efectivamente, Jesús tuvo una efectividad del 100% porque en el año 70 el emperador de Roma, en este caso el general Tito, entra, sitia Jerusalén y en ese momento se cumple donde es destruido plenamente ese templo y no quedó piedra sobre piedra y se cumple cabalmente la palabra. Entonces eso ya se cumplió. Después le preguntaron a él, pero ¿cuándo va a ser la señal de tu venida y cuál va a ser el fin del mundo? El famoso fin del mundo, porque
¿Se acuerdan que en el año 2000, estamos ya casi a 18 años entrando de ese famoso, y que el 2000 era el fin del mundo porque cada 2000 años ocurre cataclismo y todo eso? No pasó nada. Luego al 2012 también se empezó a decir que había gente también que se suicidaba por temas que llegaba al fin del mundo, las cosas que... Segundos, en México hay una raza de indígenas que manejaba ese tema, no me viene en mente ahora. Y sí, los mayas. Los mayas. Que según el calendario de los mayas, el tiempo exacto era esa época que cantó la niña. Permitirme así, por indagar, como es mi tema, yo tuve que indagar. El tema era que el calendario maya termina en el 2012. Ajá. Entonces, cuando ellos comenzaron a estudiar el calendario maya, o sea, que cómo hicieron un calendario, bueno, acá, ¿por qué termina el 2012? Siendo que es muy milenario esa tribu, por así decir. Entonces ellos hicieron la presunción que coincide con el tiempo de los 6000 años que se cree bíblicamente que tiene la tierra, cada 2000 años de cambio. Entonces yo, bueno, aquí viene el fin del mundo. Y de ahí empezó la historia del 2012. Inclusive hay una película de eso, ¿verdad? Hay que tener en cuenta una cosa también, pastor, que en su gran mayoría sus predicciones también fueron exactas. Claro. Como los otros grandes profetas que se cumplían, pero nunca como la Biblia. Ninguno. Hay muchos profetas, Julio Verne, leemos libros impresionantes que acertaron gran parte. Y eso, ¿verdad? Que Julio Verne era un escritor novelista que se imaginaba ciertas cosas que luego fueron cumplidas al pie de la letra. O sea, que era una persona que miraba el futuro y podía decir, e inclusive Shakespeare tiene algunos escritos que demuestran que tiene un sentido del futuro que hoy en día es así, ¿verdad? O vamos a hacer fantasear un poco más, las películas de hace 20 años de James Bond, ¿verdad? Decía que él agarraba así un aparato y empezaba a hablar como si fuera por un celular, ¿verdad? Cuando no existía. Ni se sabía. Ni se sabía. Ni se conocía. O sea, entonces ya tenía un sentido profético, ¿verdad? Sí. Y en el caso de los mayas decían, y entonces se maneja varias conjeturas, los egipcios, y como usted dice, porque hay que respetar, ¿verdad? Entonces, a mí me gusta leer el caso de uno de los famosos que se le conoce como ¿cómo se dice? El gurú de las profecías, el famoso Nostradamus, ¿verdad? Y él tiene una tertulia de aproximadamente 900 palabras o frases que hablan del futuro en cierta manera y que se cumplieron muchas de ellas en más o menos una cantidad de 12, ¿verdad? Pero ¿dónde está el riesgo? El problema es que en el caso de la Biblia, y hablo con plena propiedad, es que la Biblia presentó sobre Jesús nomás 300 profecías que se cumplieron al pie de la letra sin fallar ni una. Entonces, y hay otras 3.500 que ya se cumplieron y hay otras que se están por cumplir. Entonces, imagínate qué libro tan confiable esta Biblia, ¿verdad? Claro. Y ahí es donde miramos, y para hacer un poco así una estructura de lo que es el final de los tiempos, en la Biblia habla que no solamente son señales religiosas lo que van a ocurrir, sino que habla de varios relojes que implican, de alguna manera está implicando los tiempos. En este caso, por ejemplo, dice que el reloj de Dios es el pueblo de Israel, la naturaleza, es, por ejemplo, las estrellas, las constelaciones. ¿Se acuerda que en septiembre hubo una conjunción de estrellas que era literalmente, matemáticamente imposible, pero se cumplió? O sea, donde Júpiter queda ahí entre las 12 estrellas y todo eso, y queda en un tiempo de gestación parecido a 9 meses, era algo bíblico que ya fue profetizado, pero que impactó inclusive a la ciencia astronómica, ¿verdad? No a la astrología, porque la astronomía es la ciencia, la astrología lo que procura es adivinar el futuro, ¿verdad? A través de los astros, que nosotros consideramos que eso no sea correcto. La astronomía sí es una ciencia. Entonces, vemos varias señales, y una de las señales, por ejemplo, decía Jesús justamente en Mateo 24, dice: señores, atiendan bien este punto. Voy a hablar de uno de los relojes que es Israel. Dice: señores, atiendan, dice, cuando vean florecer la higuera
no pasará una generación para que todas las cosas de estas señales comiencen a acontecer. Y cuando hablamos simbólicamente, muchos coinciden, cristianos y judíos coinciden, que a los israelitas se le conocen como la higuera, como la planta de la higuera. Es representativo la higuera. Y nótese, muy importante, que en Ezequiel decía, llegará un día en que Israel será establecido en un solo día. Y no van a creer que esta cultura milenaria que ya viene de Abraham, nunca tuvieron su propio pueblo, su propia nación. Hasta que el 14 de mayo de 1948, por primera vez, Israel viene a ser una nación. Y haciendo los cálculos desde 1948, estoy haciendo una suposición, ¿verdad? No sé exactamente, pero al 2017 son como 60 y tantos de años, casi 70. Entonces, y una generación de 70, 80 años. Y dice, cuando ustedes vean florecer a Israel, y lo que es impresionante son las profecías que se cumplieron a partir de 1980. Decía que Israel tendría que presentar sus ofrendas en los últimos tiempos, en los últimos días. Las ofrendas se harían en shekel. Y la pregunta es, el shekel es una moneda. Sí. Entonces, ¿cómo vas a profetizar algo siendo que el shekel no existe? No existe esa moneda. Pero en 1980 fue aceptado después de muchos años como la moneda oficial de Israel. Y hoy las ofrendas que se hacen en Israel son en shekel. O sea que te está mostrando que hay cosas que están aconteciendo y te dice, esto es señal de los últimos tiempos. Sí. Entonces, se denota categóricamente que hay realmente esos cambios, ¿verdad? Israel dice que va a florecer como un vergel, que Israel sería una potencia. ¿Y quién va a pensar? Aquellos que conocen Israel y uno mira en el mapa, es como, no sé, comparar, es parecido al mapa acá del departamento central, ¿verdad? Así mismo Israel, pequeñito, rodeado de naciones que son 20 veces más grandes y poderosas. No pudieron destruir a Israel durante más de 4.000 años, tratan de destruirlo y no pueden. Al contrario, ¿verdad? Todos sus vecinos van, por así decir, van creciendo, pero no en la envergadura que ha crecido Israel. Y todo eso, lo interesante que dice que eso va a ocurrir en los últimos tiempos. ¿Y cómo sabemos eso? Porque Israel ya no era ni Estado, hace aproximadamente 70 años no era ni Estado, hoy en día ya es un Estado. Entonces vemos cumplido esas señales en el pueblo de Israel, señales muy portentosas que nos están dando a entender. Y para cerrar un poquitito esta parte, hablando del reloj, es como, el reloj pues es el crono, ¿verdad? Sí. Me anuncia 24 horas, sumando eso una semana, un mes, 12 meses y para redondear 365 días. Entonces el reloj me está indicando el horario de algo. Y en este caso, los relojes de Dios, para cerrar, en la naturaleza, en el comportamiento y la conducta humana que la Biblia profetiza, en el sentido moral del pueblo, en el sentido financiero, en el sentido de Israel, en el sentido de las constelaciones, en el sentido de la naturaleza, te está dando a entender que verdaderamente estamos en los últimos tiempos. Es como que te da señales de acuerdo a todo lo que, como el clima, la naturaleza, todo lo que está pasando ahora mismo con el clima también. Sí, y lo que es interesante aquí, con la ayuda de ustedes, voy a usar una ilustración, es que cuando uno viaja, por ejemplo, bueno, aquí no hay problema de hacerle propaganda a Ciudad del Este, ¿verdad? Uno viaja a Ciudad del Este y bueno, uno va, encuentra, sale, Capiatá, llega a Coronel Oviedo, uno ya siente que está en la mitad del camino, ¿verdad? Y después va a Campo 9 y de repente dice bienvenido a Alto Paraná, ¿verdad? Ya te está indicando, todavía no es la ciudad exacta, hoy ya te dice Ciudad del Este, todavía no entraste a la ciudad. Y bueno, si hablamos de señales, esas señales nos van indicando, estás acá en Capiatá, estás en Coronel Oviedo, y si yo puedo decir en qué momento estamos ahora, bíblicamente y proféticamente, dice, bienvenido a Alto Paraná, estamos cerquita. Qué rápido nos pasa el tiempo, país. Perdón, monseñor. Digo a pastor, ti cosas, la próxima vamos a hablar del tema que te envié,
justamente se encontró el arca de Noé. Cerquita de Israel, en el mar Mediterráneo, y son los primeros también marcadores, o sea, son indicadores del final. Así mismo es. No quiero tocar ahora para ir, claro. ahí ya sepa el otro bloque, tengo imágenes que quiero compartir también contigo, pues lastimosamente ya nos llegó la hora, son y 20, y realmente esto sería bueno que la gente oigan, una la palabra de Dios, estamos los últimos, sin ninguna duda, no queremos oír no sé por qué, no queremos entender no sé por qué. Ya encontraron un barco de madera de 6 dimensiones, jamás existió en el motor de metal hasta hoy día, pues ya se encontró en Turquía, en las costas del Mediterráneo, a unos pocos kilómetros de Israel, el arca de Noé. No, y lo impresionante es que Dios le pide a Noé que haga un arca en un lugar donde no estaba cerca del mar. O sea, eso primero ya es una señal increíble. Por eso le dije, vos estás loco. ¿Cómo vas a hacer era como un crucero hacer... De madera. De madera. De madera, y ¿sabes qué es lo que es impresionante, Julio? Es que esas medidas hoy en día que se usaron del arca de Noé son las mismas medidas de longitud que se usan para hacer las barcazas. Vos que te gusta tanto pescar, ¿sabías que tiene que tener una medida de ancho y una medida de largor? Sí. Y eso es como algo físico, o sea que no se puede violar esos principios. Esa medida no. Y esa medida tenía el arca, ¿verdad? Vale. Tantas cosas. Así que tenemos lo que sería interesante inclusive tirar un número de WhatsApp si la gente pregunta. Sí, ahí está nuestro número. Sí. El otro miércoles entonces nos comprometemos, Pastor, a compartir otra vez. Javier Vera, por favor, un poco más con tiempo más. ¿Dónde de repente la gente puede ubicarte? Aparte de la iglesia de Caricia. Bueno, a mí me pueden ubicar si necesitan conversar, hablar, 0982-469-014. Y la iglesia está en Parirí 414, zona de kilómetro 2 de Eusebia Allá. Tenemos una anuncia una endemoniada, que es tu especialidad, exorcizar. Ahí el número de teléfono, a mí también me pueden avisar, yo le tengo a mano, siempre nos vemos, estamos junto con el pastor, así que a las órdenes. Hasta muy pronto, hasta el próximo miércoles, pastor. Excelente, así va a ser. Vamos a hacer un corte comercial y a vuelta de pausa el señor intendente Lambaré está con nosotros, Armando Gómez, a compartir una mañana. Después con la plata está haciendo de todo el intendente. Muy bien, excelente, corte comercial.